Todos nos sentimos tentados a la ira en la autopista, ¿verdad? En la área de Los Ángeles especialmente. Cuando manejaba para venir acá, había una enorme camioneta negra que iba de un carril a otro en el tráfico, pasaba zumbando junto a los demás automóviles y pensé, ay amigo, es sábado en la mañana, relájate. Ni siquiera el sábado en la mañana nos podemos relajar en el tráfico en la área de Los Ángeles. Hace poco, y la razón por la que empiezo con la ilustración del tráfico es porque hace poco se hizo una investigación en algo que se conoce como trastorno explosivo intermitente. Esa es la categoría que le da el DSM-4, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Déjeme leerle un poco de la investigación que se publicó hace algunos años en Chicago. Para usted, esa persona enojada que hace sonar la bocina y que maneja pegada al auto de adelante, sube de furia al volante. Los médicos tienen otro nombre para eso. Trastorno explosivo intermitente que afecta a 16 millones en los Estados Unidos. El doctor Emil Coccaro, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chicago, dijo, la gente piensa que es mal comportamiento y que usted necesita un ajuste de actitud, pero lo que no saben es que se relaciona con la biología y la ciencia cognitiva. Otro investigador dijo, es una noticia para muchas personas, aún para los especialistas en los servicios de salud mental, que una porción tan grande de la población tengan estos ataques de ira clínicamente significativos. Recuerde, leí que eran 16 millones, es la cifra relacionada con este problema. Aquí tengo algunas afirmaciones de la cosmovisión. La última vez hablé sobre cómo vemos a la gente y a los problemas a través de los lentes de las presuposiciones, qué es lo que creemos de los humanos, etc. Esto es lo que dijo el doctor Coccaro, y usted oirá algunas de las presuposiciones de cosmovisión. Dice, el desorden involucra una producción inadecuada o mal funcionamiento de serotonina, un químico cerebral que regula el estado de ánimo e inhibe el comportamiento. El tratamiento con antidepresivos, incluyendo los que atacan a los receptores de serotonina en el cerebro, con frecuencia es útil, junto con terapia de comportamiento semejante a la del manejo de la ira. Ahora, lo que me gustaría proponer, mientras entramos en lo que dicen las escrituras acerca de lo que está pasando, al observar las distintas etiquetas que el mundo podría asociar con los problemas relacionados con la ira, y hay muchos más en el DSM-4, es que nuestro Dios, como el creador de los humanos, entiende los químicos en el cerebro mejor que cualquiera, y Él tiene su opinión como el autor por excelencia de las escrituras, porque creemos que la escritura es la palabra de Dios inspirada e inerrante. Dios tiene sus opiniones sobre la ira y sobre lo que está pasando. Y si esto plantea algunas preguntas interesantes sobre qué se puede hacer con toda la investigación actual, etcétera, y más adelante, cuando tratemos el tema de las enfermedades físicas y consejería bíblica, hablaremos más acerca de esto. Pero se ha escrito un maravilloso libro que trata de abordar desde una perspectiva bíblica qué se puede hacer con toda la investigación sobre el cerebro desde la perspectiva de la consejería bíblica. El título de este libro es el cerebro el culpable, escrito por el doctor Ed Welch. Él es un neuropsicólogo, su PhD es en neuropsicología, pero su maestría en divinidades es en consejería bíblica. Así que es una combinación rara en el mundo de la consejería bíblica. Lo que él trata de hacer en este libro es luchar con la pregunta, ¿qué hacemos con toda la investigación que hay en el cerebro, que se ha hecho del cerebro? Sería un libro que puede ser de gran ayuda para usted. Habrá personas que van a venir con teorías acerca del cerebro por lo que hacen las cosas que tienen que hacer. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Este es el creador del universo que escribe sobre la ira. Y dice a través del salmista, deja la ira y abandona el furor, no te irrites, solo harías lo malo. Espere, ¿no aprendimos eso en nuestra consejería, que la ira lleva a hacer algo lo malo? Agujeros en las paredes, vehículos chocados, personas heridas que han sido golpeadas, etc. Proverbios 14:29 dice, el lento para la ira, esta es otra cosa que dijo el creador, el lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad.
Entonces, ¿cómo llegamos a ese lugar en que somos lentos para la ira? Abordamos un poquito de este tema en la sesión anterior y vamos a tratarlo un poco más ahora. ¿Qué está posiblemente ocurriendo en el alma de una persona airada? Permítame darle una definición de la ira, y esta definición proviene del que, en mi opinión, es el mejor libro sobre la ira desde una perspectiva bíblica, llamado Uprooting Anger. Trata sobre cómo sacar la raíz de la ira, que fue escrito por nuestro amigo Robert D. Jones. Y él da esta definición, es un maestro en Southeastern Seminary, fue pastor por muchos años. Él dice que la ira es nuestra respuesta, y él trata de abordar lo que nuestra cultura dice que es la ira versus lo que la Biblia dice que es la ira. Nuestra ira es nuestra respuesta activa e integral del juicio moral negativo en contra de un mal percibido. No tenemos que pensar mucho para darnos cuenta que lo que está diciendo es que no solo es algo que pasa en nuestro cerebro, sino que algo que está pasando más profundo en nuestra alma. Usted está haciendo juicio sobre otra persona y sus percepciones, lo que percibe que ha hecho esta otra persona. Y vamos a verlo más profundamente en un momento, pero ¿acaso no empieza por meterse en lo que yo creo que son mis derechos y empiezo a rumiar en esta clase de pensamientos más adelante en la presentación para realmente llegar al punto central con la persona airada o con usted mismo, si es usted mismo esa persona? ¿Cuáles son los derechos que percibo como míos? Y como creyente, ¿de qué manera pienso en mis derechos? ¿O de qué manera debería pensar en mis derechos? Y voy a poner bastantes cosas en la pantalla, ejemplos de cosas como humanos con frecuencia queremos aferrarnos y las percibimos como derechos. También de qué manera deberíamos pensar en nuestros derechos de una manera bíblica, de una perspectiva bíblica. Analicemos rápidamente esta definición. Integral. Su mente, sus emociones, su voluntad están involucradas. Es una respuesta integral. Lo que el mundo, la cultura llama personalidad. Su mente, la forma en que expresa sus emociones y la forma en que toma decisiones es integral. Es emociones, voluntad, mente. Es una respuesta activa. Como veremos en unos momentos, no es solo externa, pero puede ser interna. Puede haber cosas como estar furiosos o tal vez podemos usar el término cortés y decimos estoy frustrado. Entonces, estar furiosos, irritados, todas esas cosas pueden ocurrir por dentro como parte de la ira. Pero para algunas personas es más externo, para otras personas es más algo que da por dentro. Juicio moral negativo. Tomamos decisiones. El argumento de Robert Jones en su libro es que surge de un sentido judicial que tenemos. Yo tomo una decisión porque creo que usted pecó contra mí de alguna manera. O que usted hace algo que en mi opinión no debería hacer. O hacer algo que yo no quiero que usted haga. Y hacemos juicios morales en contra de los demás. En contra de un mal percibido. Y ahí podría enviar a una percepción personal. Tiene que ver con lo que yo percibo. Pensemos por un segundo en las cosas que a usted le enojan podrían no ser las cosas que me enojan a mí. Por lo tanto, para un consejero bíblico, la pregunta que escucho a toda voz es ¿por qué le enojan esas cosas? No todo lo que causa, y con cualquiera de las emociones podríamos hacer esas clases de preguntas. ¿Por qué tiene miedo? Porque a mí eso no me causa temor, a las cosas que a usted le da temor. Porque esta cosa en particular incita su ira, porque no incita la mía. Y rápidamente llegamos a lo que está ocurriendo en el corazón de una persona. Con su mente en particular, las emociones y la voluntad. Avanzamos y pensemos por un momento en la idea de la ira justa. Y no voy a pasar mucho tiempo en esto. A muchos les gusta argumentar. No tengo que ir al pasaje porque tenemos los versículos principales aquí. Marcos capítulo 11. Y piense en esto por un momento. Este es el versículo famoso a los que todos van para hablar de la ira justa. Y antes que nada quiero decirles que sí creo que teóricamente es posible tener una ira justa, pero mientras más entiendo a mi corazón y sus motivaciones, sus impulsos y sus deseos, menos confío en mí mismo. Entonces,
Puedo tomarlo o dejarlo como desee, pero con mucha frecuencia tengo personas, y estoy seguro de que usted tendrá con personas que justifican su enojo como una ira justa. Y solo le ruego que siga estudiando qué dice la Biblia sobre el corazón y sus pensamientos. Hebreos capítulo 4 habla de los pensamientos y las intenciones del corazón, y creo que rápidamente llegará a ese lugar en que dice, no estoy seguro en que confío en mi ser interior con sus pensamientos y sus intenciones. Yo no soy Jesús. Entonces llegaron a Jerusalén. Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y sabemos que lo hizo sin pecar. Podríamos hacerlo nosotros sin pecar. No estoy seguro de que mis motivaciones serían totalmente puras en mi interior. Puede estudiarlo más por su cuenta. Robert Jones tiene una excelente sección en su libro sobre este tema. Obviamente quiero enfocarme en la ira injusta y qué podemos hacer con la ira injusta, porque es en verdad un problema común, ya sea interna o externa. ¿Cómo hacemos con la ira y de dónde proviene? Pensemos por un momento en la ira externa o en la ira que se desahoga. Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Proverbios 19:11 nos insta a ser la clase de persona que aprende a pasar por alto una transgresión. Esto se vincula con la última sesión acerca de aprender los rasgos del carácter que estaban en Efesios 4. Mientras el Señor trabaja en mí de adentro hacia afuera, que aprendí a ser una persona que sabe cómo pasar por alto las transgresiones. Permíteme hacerle una pregunta. Oí a Jay Adams decir esto hace mucho tiempo y se me quedó en la mente por años. Y es una persona que tiene grandes los dedos de los pies. ¿Es usted una persona a la que le pisan con regularidad los dedos de los pies? Parece ser una persona que se ofende fácilmente, que le hieren fácilmente. Entonces hágase la pregunta: ¿por qué tengo tan grandes los dedos de los pies? ¿Por qué me ofendo tan fácilmente? Siga meditando en su mente mientras avanzamos en esta presentación acerca de dónde podría provenir la ira, y solo dígale: Señor, ayúdame a no ser tan sensible. Vamos a suponer por un momento, ¿acaso no debería ser el caso que mientras crecemos en nuestra relación con el Señor y el Evangelio permea cada vez más nuestro corazón, usted se convierte? Piensa en algunas palabras claves que tienen que ver en el Evangelio. Estas son algunas palabras claves que se relacionan con el Evangelio: gracia, misericordia, paz, gozo, perdón. Ken Sande, uno de mis autores favoritos, escribió un libro llamado Pacificadores. Una de las frases más famosas dice: si los cristianos son las personas más perdonadas del mundo, ¿acaso no deberíamos ser las personas más perdonadoras del mundo? Porque vamos a suponer, si el Evangelio está permeando mi alma y estoy creciendo a la imagen de Cristo, ¿no debería ser yo una persona cuyos dedos de los pies se van encogiendo? Me vuelvo más misericordioso, cada vez tengo más gracia, me vuelvo más perseverante. Mientras más envejezco, debería ser más difícil ofenderme como persona, porque estoy creciendo en todas las cosas que están relacionadas con el Evangelio. El desahogo de la ira versus el fuego lento. Comparemos ambas cosas: lo externo versus lo interno. Entonces, lo externo versus lo interno. Obviamente, vociferar, gritar, arrojar cosas, decir malas palabras, decirle a alguien sus verdades. Hace algunos años tuve una sesión de una consejería con una mujer que estaba en su tercer matrimonio. Y ella abordó su tercer matrimonio con esta mentalidad: los hombres son unos tontos, van a tratar de aprovecharse de mí, así que estaré siempre firme y de pie y ningún hombre me podrá mangonear. Adivíneme qué fue lo que pasó en su matrimonio. Se convirtió en una bomba de tiempo. Cada vez que él manifestaba su opinión, ella le respondía con una opinión más fuerte, y se convirtió en el juego de quién puede derrotarle al otro más rápido con palabras. Reprender a alguien, atacar verbalmente, insultos versus el fuego lento. A lo mejor todo lo que está pasando es por dentro.
cosas como cerrarse. Cuando hacemos resolución de conflictos, decimos que la gente tiende a irse a los dos extremos. Uno se pone en modalidad de ataque o en modalidad de retirarse. A lo mejor usted es la persona que se retrae a su aconsejado y la persona frustrado, irritado, indignado, mira con furia, resopla, bufa. Esa última es interesante, resoplar y bufar. Aún las escrituras la usan. Uno de los términos hebreos para resoplar es muy pintoresco. Otro aspecto que agregaría aquí es estar furiosos. Uno realmente siente como que el fuego lento hierve en el interior. Siente que realmente echa humo por dentro. Esto es lo que nos gustaría hacer. Queremos quitar la cubierta. Veamos este asunto y digamos, Señor, sácalo a la luz. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí tenemos algunos principios bíblicos y es una amplia variedad de principios bíblicos de los cuales habla la palabra de Dios relacionados con la ira. Uno de mis versículos favoritos para la consejería cuando estoy tratando de instar a la persona para que lidien en sus problemas, uno que está en negrillas en sus notas y dice así: y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. El pecado en nuestras vidas es como un insecto, como las cucarachas, como las ratas. Les gusta quedarse en los lugares oscuros y húmedos. Las escrituras dicen que hagamos brillar la luz de las palabras de Dios en las áreas oscuras de la vida, que salgamos a la luz, desenmascaradlas. Expongan las obras estériles de las tinieblas. Voy a avanzar rápidamente por algunos de estos puntos, solo porque hay algunos en las que realmente tengo que enfocarme de forma particular. Así que vamos a leerla rápidamente y luego nos detendremos en la D y E en esta primera lista. Entonces es una obra de la carne, Gálatas capítulo 5, 19 y 20. Si no se ha dado cuenta antes, en la lista de los frutos del Espíritu, y desde cuenta que antes de la lista del fruto del Espíritu está la lista de las obras de la carne, y para prepararnos para esta presentación tuve que refrescar mi memoria con la lista de las obras de la carne, y se podría decir que la mitad de la lista está relacionada con la ira. Hay una diversa clase de palabras que se usan en relación a la ira en la lista de las obras de la carne. La ira es natural en el corazón humano. La ira involucra pensamientos e intenciones. Y ahora vamos a detenernos para observar este punto. Abra conmigo su Biblia en Santiago capítulo 4. Me gustaría empezar a plantar algunas preguntas, y habrá muchas preguntas más al final de la presentación que nos van a ayudar a lidiar con la ira. Santiago 4. Muchas iglesias necesitan leer estos versículos para entender qué ocurre con el conflicto que hay en nuestra iglesia. Santiago 4 dice así, versículo 1: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿Le gustaría saber la respuesta a esa pregunta? Sí. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Esto es lo que escribe Santiago. No vienen de vuestras pasiones. Y aquí tenemos la palabra hedoné. ¿Qué palabra sacamos de ahí? Hedonismo. No vienen de vuestras pasiones que combaten. Ahí está esa palabra. Cuando leo esto, siempre digo, la Biblia me conoce totalmente. El Señor me conoce totalmente. La palabra combaten es estratugo. ¿Qué término sacamos de ahí? Estrategia. Entonces, ¿de dónde vienen los conflictos? No vienen de vuestras pasiones que hacen estrategias de guerra en vuestros miembros. Así que algo está ocurriendo en mi interior. ¿Cómo puedo conseguir lo que deseo? Al reflexionar, su ser interno está activo, según Hebreos capítulos 4. Tiene pensamientos e intenciones, y trazamos estrategias. ¿Cómo puedo obtener lo que deseo? ¿Cómo puedo evitar lo que no deseo? Luego dice, codicias y no tenéis. Y eso es la palabra epitumía. Es un fuerte deseo. Por eso tienes un fuerte deseo. Por eso, la próximamente que tenga ira, sea internamente o externamente, hágase dos preguntas sencillas. En realidad es la misma pregunta, pero invertida. ¿Qué es lo que quiero y no obtengo? ¿Qué es lo que obtengo y no quiero? ¿Qué es lo que
quiero que no obtengo, qué es lo que obtengo y no quiero. Si tienen que ver con mis placeres, que crean estrategias en mi ser interior a causa de mis deseos, mis fuertes deseos, qué es lo que quiero y no obtengo, qué es lo que obtengo y no quiero. Luego, dice la escritura, y quiero mostrarles un diagrama muy útil para pensar en esto. La ira es causada por no poder alcanzar nuestras metas orgullosas y egoístas. Y luego la ira nunca cumple con los fines de justicia de Dios. Está muy claro en la escritura. Ahora miremos un diagrama. Consideremos esto como una forma para reflexionar en lo que está pasando. Le voy a llevar por este esquema y luego le daré también algunas aplicaciones prácticas de cómo puede usar este diagrama. Pero luego quiero llevarle a un escenario y vamos a regresar al tráfico. Por eso es algo que todos tenemos que lidiar aquí en el área de Los Ángeles, en California. Después, si tengo tiempo, también le daré una ilustración de la crianza de los hijos. Estamos tratando de ilustrar, de tomar en serio Hebreos 4:12, que dice que mi corazón tiene pensamientos e intenciones. En esta imagen observamos qué causa presión en mi vida, cuál es la situación en mi vida que me causa presión. Por un momento piense en otras palabras bíblicas para la situación en la vida que causan presión. Podríamos usar palabras como pruebas. Y me gustaría instarle a que, para el propósito de la consejería bíblica, que deje de pensar en las pruebas solamente como las cosas grandes que pasan en su vida. Y piense en las pruebas como la manera en que responde a las presiones de la vida. Si empieza a pensar en las pruebas de ese modo, como las circunstancias normales de la vida que causan presión, eso cambiará la forma en que lee su Biblia, porque entonces comenzará a analizar, bueno, ¿cómo reaccionó David ante las presiones de su vida? ¿Cómo reaccionó Pablo ante las presiones normales de su vida? Entonces, en el cuadro de la presión, en la parte de arriba del diagrama, podríamos decir, en beneficio de nuestro diálogo, el tráfico. El tráfico causa presión en mi vida. Ahora, dése cuenta que en el interior del diagrama hay una línea que va para abajo en la mitad. Esa línea representa los dos lados. El lado derecho abajo representa su persona interior. Ahí está Hebreos 4:12, los pensamientos y las intenciones de su corazón. A la derecha, adentro está su persona interior. ¿Qué ocurre en la persona interior mientras atravieso por esta presión en mi vida? Y luego, ¿qué es lo que sale en mi persona exterior? Ahora nos enfocamos en el lado izquierdo. ¿Cómo respondo? ¿Cómo reacciono a las presiones de la vida? Y luego fíjese en las flechas. Si respondo de una forma piadosa, eso me ayuda a lidiar con la presión de la vida. Pero si no responde de una forma piadosa, eso puede exasperar el problema en el futuro. Especialmente si es una persona que lucha con la furia al volante en la autopista. Eso realmente puede exasperar el problema si no responde correctamente a las presiones de la vida. Fíjese también en el árbol y vayamos a Mateo 12 para poder captar bien la idea. La escritura nos ve como ser interior y un ser exterior, raíz y fruto, cuerpo y alma. Ahora, la razón por las afirmaciones del doctor Coccaro, que son afirmaciones de la cosmovisión que tiene que ver con los químicos en su cerebro. Y probablemente lo observe desde ese punto. No conozco esta persona o este investigador, pero probablemente aborda la cuestión de la ira o la furia al volante o el trastorno explosivo intermitente a través de una cosmovisión a la que podemos llamar una cosmovisión monística, que dice que usted es un ser que solo posee una parte, que no existe una tal cosa como una parte inmaterial llamada el alma, pero según las escrituras somos bipartitos. Tienen dos partes, no es solo un cerebro con químicos. Usted tiene una parte inmaterial que las escrituras llama el alma, el corazón, o a veces usa la palabra mente. Usted tiene una persona interior y una persona exterior. Mateo capítulo 12 dice lo siguiente, usando la idea del sistema del árbol con las raíces. Mateo 12:33. O haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced el malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce al árbol. Y el Señor está aquí detrás de los fariseos,
por lo que acto seguido dice: camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Persona interior, persona exterior, raíz y fruto. Mi forma de hablar revela lo que está pasando en el corazón. Y le agregaría algo a esa afirmación. No es solamente que de la abundancia del corazón habla la boca, sino que de la abundancia del corazón no habla la boca. De la abundancia del corazón usted se cierra. Algo está pasando en la persona interior que le hace responder a las presiones de la vida, cerrándose, enfureciéndose por dentro. Y en un momento le daré unas sugerencias de por qué puede ser. Pero tiene que ver con lo que está pasando en la parte de abajo, los pensamientos, las intenciones, las motivaciones, los deseos, los anhelos del corazón. Bueno, avancemos y pensemos por un momento en el tráfico. Luego tengo otra ilustración para ustedes. Entonces, en un tráfico terrible en la autopista, a alguien se le cruza. ¿Qué pasa en sus pensamientos? O también podría agregar en esa sección de los pensamientos, ¿qué está pasando? Y aquí sería donde el lado de arriba y el lado de abajo se superponen. Actitudes. ¿Cuál es su actitud al respecto? A alguien se le cruza y aquello que se le viene a la mente quizás algo así. Ok, amigo, yo estoy tan apurado como usted. Nadie va a pasar por encima de mí. ¿Cuál podría ser el problema en la parte de abajo del diagrama? Yo merezco respeto. Nadie va a pasar por encima de mí. No voy a permitir que nadie me controle así. Entonces, ¿qué es lo que hace? Quizás la persona está muy cerca detrás de su automóvil, está justo atrás y no deja de... Y el rato menos... Y nadie le va a empujar y esa es su actitud. Entonces, Entonces lo que usted hace es pone sus frenos porque quiere darle un mensaje a esta persona. Quítate de encima. Ahora, eso puede ser muy peligroso cuando uno va a 110 o 120 kilómetros por hora en la autopista. No digo que usted vaya a esas velocidades, obviamente, en la autopista. Estoy seguro de que ese no es el caso porque todos somos seguidores de Cristo, entonces nadie va a 120 kilómetros por hora. Pero digamos, entonces usted sabe qué es lo que va a pasar ahí. La flecha exaspera aún más el problema. Ahora veamos una ilustración sobre la crianza de los hijos. ¿Qué podría estar pasando en el corazón de una persona enojada? Yo diría que lo que hay en el corazón podría ser algo como: yo vivo por el respeto, deseo respeto, exijo respeto, o yo tengo el control. Nadie más tiene el control de mi vida. Yo tengo el control de mi vida. Y eso podría revelar cuáles son los pensamientos e intenciones que hay en la mente o en el alma de la persona enojada. Permítame darle otra ilustración. La situación es la siguiente. Usted llega a casa del trabajo. Digamos que tienen hijos pequeños. Mamá está ocupada con los niños todo el día. Usted entra o el esposo entra en la casa. Él ha estado rodeado de gente todo el día y no quiere hablar porque ha estado lidiando con gente todo el día. Ella espera con ansias poder hablar. Ella espera con ansias que papá se encargue ahora de los niños. Bueno, él llega y quiere entrar, sentarse en el sillón y leer o cualquier cosa que haga para relajarse. Pero en medio de papá y mamá tenemos un hijo que se porta mal. Mamá hace su mejor esfuerzo por ignorar el mal comportamiento del niño porque ha estado lidiando con él todo el día. Papá hace su mejor esfuerzo por ignorar el mal comportamiento del niño porque he estado lidiando con la gente todo el día. Necesito relajarme. En ese momento, ¿qué está pasando en los pensamientos e intenciones del corazón? Y estamos recibiendo una respuesta. Pensamientos como: necesito relajarme, este es mi tiempo de calmarme, no vine a casa para disciplinar a los hijos. ¿Qué es lo que podría estar pasando en los anhelos y deseos del corazón? Es hora de relajarme, solo quiero un poco de relajación. Eso yo le llamaría un tema de amor a la comodidad.
quizás hay un tema de amor a la comodidad en el corazón. Yo vivo, yo deseo, yo quiero comodidad, qué es lo que quiero y no obtengo, qué es lo que obtengo y no quiero. Y usted sabe cómo las respuestas incorrectas pueden llevar a una mayor exasperación del problema cuando mamá y papá empiezan a confrontarse mutuamente al explicar por qué cada uno no quiere lidiar con ese hijo. Permítame compartirle un uso práctico de este diagrama que está basado en Hebreos 4:12. De hecho, puede usar este diagrama para tomar notas en la consejería. Yo lo he dibujado en muchas servilletas de Starbucks, lo he dibujado en muchas servilletas de McDonald's, de lugares de café. Cuando me siento a trabajar con personas y estoy tratando de descubrir qué está pasando en la vida de las personas, la forma en que normalmente lo uso es que escribo lo que está causando la presión, cuál es la típica vida de estas personas en sus pensamientos y cómo responde al lado izquierdo y qué es lo que me dice ambas cosas, los pensamientos y las respuestas sobre las motivaciones del corazón para qué está viviendo esta persona. Dibujar este diagrama también puede ser útil para crear la próxima agenda para tratar con esta persona. La misma situación, Dios no promete que la situación cambiará, es la misma situación, pero ¿cuáles serían los pensamientos piadosos? ¿Cuáles serían las actitudes piadosas? ¿Cuáles serían las intenciones y deseos piadosos? ¿Cuál sería una respuesta piadosa? Y usted puede usar el diagrama para establecer una agenda para lidiar con la persona a la que está aconsejando y discipulando. Sigamos quitando la tapa para identificar la ira pecaminosa. Estos son otros aspectos de los que habla la Escritura. La ira se expresa en nuestros pensamientos, en nuestro lenguaje corporal, en las palabras y las acciones. ¿Recuerdan la definición del Dr. Jones? Es una respuesta integral. La ira involucra una falta de autocontrol. Permítame hacer un comentario rápidamente. Cuando pensamos en el autocontrol, lo consideramos como una acción corporal externa que debemos aprender. Permítame inyectarle en su pensamiento la idea de que existe algo llamado autocontrol emocional. No solo hay que aprender autocontrol físico, pero también aprender un autocontrol emocional. La ira siempre viene acompañada de otros pecados. Cuando se la tolera simplemente complica las cosas. Si no se trata con la ira, esta se convertirá en algo peor. A continuación, tengo unas preguntas para hacer un examen, que pueden ser para usted mismo o para su aconsejado. Reflexione en esto para sí mismo. Fíjese en las palabras. No solo es que estoy enojado con algo en este momento, el alma es muy engañosa y la forma en que lo redacté. Hay alguien con quien actualmente está enojado, frustrado, quien usted puede decir, yo no soy una persona enojada, pero lo que está pasando en el interior, entonces agrego la palabra frustrada. ¿Por qué estoy enojado con esta persona? ¿Cómo he lidiado con el enojo y cómo ha sido mi respuesta para esta persona? Solo traté de comenzar a pensar de forma práctica para descubrir lo que está pasando. ¿Qué hago normalmente cuando estoy enojado? ¿Cuáles han sido algunos de los resultados de mi ira? Le pido otra vez que no deje que su alma no asuma que yo no soy una persona, no estoy enojado, no hago esas personas, no golpeo a la gente, etc. Pero ¿qué hace cuando se siente furioso? ¿Qué pasa cuando se acumula la frustración en su interior? Sabemos que la respuesta a esa pregunta, ¿verdad? Eso levanta una barrera con las otras personas que mantiene esa frustración, se acumula en el interior, levanta barreras entre usted y otras personas. ¿Me ven los demás como una persona crítica o impaciente? Y en sus notas escribí, sea valiente. Pregúntele a su cónyuge y dígale que está bien decir la verdad. Y dígalo de corazón. Más preguntas. Esta no está en sus notas, pero me vino a la mente mientras seguimos hablando. ¿Es una persona con la que es fácil vivir o una persona que es difícil? ¿Es una persona complicada o una persona sencilla? Temo que muchas veces para mi esposa soy una persona complicada. Ore por mi esposa Rose. Más preguntas. Luego veremos algunas soluciones más. Piensa en las últimas 5 veces que se enojó y esta clase de preguntas revelan los patrones. ¿En qué estaba pensando? Ahí encontramos nuevamente en los pensamientos y las intenciones. ¿Qué clase de cosas le provocan a la ira? Permítame detenerme para mostrarle una tarea. En la sesión anterior le mostré esta tarea.
Esto se encontraba en los recursos adicionales al final del bosquejo y no tomé el tiempo para explicar cómo usarla, pero puedo hacerlo en este momento rápidamente. He usado esto con mucha frecuencia con la gente que lucha con la ira, y lo que trata de hacer es que vean cuál fue la situación que estaba pensando. Y uso este deber en casa como una tarea para escribir un diario para que comiencen a darse cuenta de los patrones en su vida. Una parte de derrotar a la ira, una parte de crecer en la gracia al luchar contra la ira, es aprender a convertirse en una persona que es más consciente de sí misma, para que empiece a ver a su ira y cambiar de dirección a una forma bíblica más rápidamente. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es su respuesta en lo que está pasando en sus emociones, acciones y reacciones? ¿Qué opina sobre lo que está pasando? ¿Qué piensa acerca de Dios? ¿Qué piensa de los demás, de usted mismo, de la vida? ¿Y qué es lo que quiere? Metas, deseos, anhelos, demandas. Usted trata con una persona que está enojada, y cuando responde con ira pecaminosa, empieza a llenar esta tarea, y cuando usted como consejero mira sus respuestas y empieza a descubrir los patrones, entonces puede ayudarle a su aconsejado a estar más consciente de sí mismo. Él empieza a decir, wow, realmente tengo deseos y anhelos en mi corazón de los que no estaba consciente. No se trata solo de químicos en mi cerebro y no puedo evitarlo porque tengo una enfermedad llamada ira. No, realmente hay anhelos, pensamientos, intenciones en mi corazón. Entonces, recuerde las últimas 5 veces qué clases de cosas me provocan a la ira. Necesito guardar un registro de las veces que me enojo durante las últimas semanas. Quiero ayudarle en forma práctica para que sepa cómo hacerlo. Escriba lo que está pasando. ¿Cuántas de estas situaciones son provocadas por algo más que estoy haciendo equivocadamente? La pereza en mi vida me está llevando a esta mala administración de mi tiempo, etcétera. Y luego he querido hacer una progresión para que analicemos cómo pensamos de los derechos, ya sea ira externa o un fuego lento por dentro y frustración. Le puedo garantizar que por dentro hay cosas que usted cree que merece porque son sus derechos. Permítame darle algunas ideas. ¿Cuáles son las cosas que cree que merece? Y luego pensemos, ¿qué hacemos con esos derechos que tenemos en el interior? ¿De qué manera pensamos en esos derechos? Aquí hay algunos. Entonces, tengo el derecho y la necesidad de estar libre de problemas intensos y presiones. Y con todos estos derechos puede preguntarse los porqués. ¿Qué es lo que realmente representa esto en mi vida? ¿Qué es lo que deseo? Tengo el derecho a la privacidad. Tengo el derecho de mantener y expresar mi opinión. Suena como la mujer de la que les conté anteriormente. Claro que ella creía eso. Tengo el derecho de tener dinero, posiciones y usarlas como yo quiera. Tengo el derecho a planificar mi agenda diaria. Nadie más puede hacerlo. Tengo el derecho de ser respetado. Necesito y tengo el derecho a tener amigos, a ser amado y aceptado, a ser comprendido, escuchado, a ser apoyado y recibir cuidados. Yo trato en buena medida con la resolución de conflictos, y en el Ministerio de Pacificadores tratamos de enseñarles a la gente que en todo conflicto, y obviamente aquí estamos hablando de conflictos porque la ira tiene que ver con tensión en las relaciones, ya sea interna, puede que la otra persona ni se entere que usted está enojado porque se lo guarda todo adentro. Usted está tan frustrado con la persona y ni siquiera lo ha expresado. Puede ser ira externa, pero tiene que ver con la tensión en las relaciones. Entonces, le enseñamos a la gente que cuando hay tensión en las relaciones, usted tiene oportunidades que no tendrá en otras circunstancias. Estas son las 3 oportunidades que vienen incluidas en toda situación de conflicto. Primera, a los Corintios 10:31 dice, entonces, ya sea que comáis, que bebáis o hagáis cualquier cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Haga todo para la gloria de Dios. Si Pablo realmente creía lo que escriba al comer, beber o cualquier cosa, eso también incluiría el conflicto, ¿verdad? Hágalo para la gloria de Dios. Entonces, como afronto este conflicto para que Dios reciba la gloria.
No creo que esto cambiaría su perspectiva sobre las tensiones en las relaciones desde el comienzo. La segunda oportunidad que viene incluida en todo conflicto: ¿cómo puedo servir a los demás? Filipenses capítulo 2 dice: no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo puedo servir a los demás en este conflicto? Juan 13, ahí tiene una historia maravillosa de cómo nuestro Señor actúa con un siervo la noche antes de ser crucificado. La tercera oportunidad: glorificar a Dios, servir a los demás. Y la tercera oportunidad incluida en cada conflicto: ¿cómo puedo crecer en la imagen de Cristo? Incluida en cada conflicto hay oportunidades para crecer en su relación con el Señor. Pensemos en los derechos. Si tengo esas tres oportunidades en mente, voy a glorificar a Dios, voy a servir a los demás y voy a crecer en la imagen de Cristo. ¿Qué impacto tiene eso sobre nuestros derechos? ¿Acaso no mueren nuestros derechos? Y creo que esa es la respuesta sobre cómo debemos pensar en los derechos. Bíblicamente, el Señor me llama a ser un siervo, a glorificarle, etc. Me di cuenta que esa es una forma de pensar muy radical y usted tendrá que luchar con eso por su cuenta. Hablemos acerca de la transformación. ¿Cómo cambiamos? Y vamos a tener que terminar hablando acerca del antes, durante y después. Antes, déjeme compartir algunas cosas aquí y las vamos explicando. Di muchos... Confiese pecados pasados de ira hacia Dios y otras personas. Ya no vuelva a referirse a esto como un problema físico. He pecado contra Dios y contra los demás. Ore pidiendo la ayuda de Dios. Escriba los pensamientos bíblicos para reemplazar los pensamientos equivocados. Déjeme hacer una pausa para explicar un poquito más. Digamos que hay un esposo que realmente lucha con enfurecerse por dentro y con frustración contra su esposa. Con frecuencia lo que hago es llevarlos a Filipenses 4:8. Y Filipenses 4:8 dice: piensa en las cosas que son buenas, puras, honestas, de buen nombre. Y hago que el esposo escriba una lista con las cosas positivas que le vienen a la mente sobre su esposa. Le pido que se lleve siempre la lista con él. Y por supuesto, la motivación tiene que ser la correcta. Quiero hacer esto porque sé que es lo que el Señor quiere que haga. Entonces, a partir de la motivación de querer hacerlo, esto no es solo conducta. No me refiero a que un comportamiento cognitivo cambiará mi forma de pensar, no. En base a la motivación de persona interior quiero hacerlo, lo que Dios quiere que yo haga. Voy a trabajar en mi forma de pensar con respecto a mi esposa. Puede que tenga que luchar con Dios incluso para descubrir las cosas buenas para la lista. Pero se puede, por ejemplo, ella lava su ropa, lo que sea, etcétera. Lo que sea necesario para escribir en esta lista cosas que le ayuden a trabajar en la forma de pensar sobre su esposa. Filipenses 4:8, memorice los versículos apropiados, deje que la palabra de Dios haga su obra de transformación, busque vestirse con pensamientos y acciones de amor y humildad hacia los otros. La siguiente lista de cosas que debe hacer con anticipación: determine deseos y metas piadosas en las cuales estudie sobre la paciencia y longanimidad de Dios. Esté alerta, listo para ejercer autocontrol y para cambiar su forma de pensar. Y últimamente, pida a otras personas que le hagan rendir cuentas por su ira. Recuerda el principio de Efesios 5, desenmascare los frutos estériles de la tiniebla. Rinda cuentas en esta área. Después, Proverbios 22 advierte que no se asocie con personas iracundas que solo le incitan al enojo. Luego, la número 11, aprenda a manejar bíblicamente los problemas relacionales. En las mesas hay estos maravillosos folletitos que describen los principios de peacemakers, de pacificadores. Y en estos folletos tienen una herramienta para solucionar los problemas con la gente en vez que solo reaccionar contra la persona. Y uno de los principios que me gusta enseñar se llama el principio de paciencia. El principio de paciencia, en vez de reaccionar o internalizar, cuando tengo una persona que se guarda todo, sé que tengo que enseñarle buenos principios para la resolución de conflictos. En vez de internalizarlo todo, de reaccionar, ¿cómo se puede sentar para tener una relación cuerda con la gente? El principio de paciencia. Filipenses 2 dice: no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces la primera es
prepárese. ¿Cómo se prepara? Ore por la persona, ore para que la persona obre en su corazón, ore por el momento oportuno. Trate de anticipar lo que la otra persona va a decir y luego empiece positivamente afirmando la relación. Si se trata con su esposa y tiene que conversar sobre alguna cosa tensa, empiece diciendo algo como: cariño, esto no trata de la longevidad de nuestro matrimonio, yo te amo, estoy comprometido con nuestro matrimonio, pero tenemos algunas cosas de qué hablar. Comience positivamente y afirme la relación, comprenda los intereses. Esa es la Filipenses 2, no busque sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Cuáles son las preocupaciones de la otra persona y sus temores relacionados con este tema? Comprenda sus intereses. ¿Qué parece ser lo que le motiva? ¿Por qué está preocupado por esto? Una vez me comprendan los intereses mutuos, haga una lluvia de ideas para encontrar una solución creativa. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Tenemos un problema en común que está atacando nuestra relación y en vez de responder pecaminosamente con una reacción externa o acumulando furia en el interior, tenemos que hacer una lluvia de ideas con soluciones. Trabajemos juntos como equipo. En lugar de permitir que este problema sea un enemigo que destruya nuestra relación, trabajemos juntos. Y luego de todas las ideas, tenemos muchas ideas. ¿Qué vamos a evaluar nuestras opciones objetivas y razonablemente? ¿Qué vamos a hacer? Y creamos una lista de estrategias para atacar el problema. El libro Pacificadores tiene un capítulo completo de Ken Sande. Escribió y tiene un capítulo completo para hablar de esto y habla de las negociaciones como que se puede usar. Otro libro práctico para las familias está titulado Paz en la Familia y también trata con estos principios. La transformación, eso era el antes. Rápidamente, desarrollé un plan de tentación utilizando los principios de John Piper. Cuando tentado la ira, le recuerdo nuevamente que en la última sección se encontraba estos principios de John Piper. Cada uno de los principios describe en un parte del plan cuáles son las cosas que debe evitar, a qué cosas debe decir no, a qué áreas necesita volver la mente hacia Cristo en momentos de tentación, cuáles son las cosas que deben disfrutar acerca de la relación con el Señor, que son placeres legítimos, y luego cómo debe trasladarse a una actividad útil hacia Dios y hacia los demás. Aprenda a estar consciente de sí mismo para que conozca los momentos y las clases de situaciones donde se eleva su ira, a donde internaliza pecaminosamente y desarrolle un plan con anticipación. Eso les llamamos un plan de tentación. Desarrolle un plan para lidiar con el problema con anticipación. Algunos de estos principios se refieren a lo que debemos hacer durante los momentos de tentación. Usted puede volver y revisar eso. Luego viene el después. Si fracasa, déjeme hacer un comentario, especialmente si vive con una persona iracunda y esa persona determina que con la gracia de Dios trabajará para resolver su ira. Recuerde que la santificación es progresiva. No se trata de obtener la perfección, se trata de una victoria creciente. Para los que se sienten desanimados o si aconsejado está desanimado por la ira y está trabajando en ello, hágale que recuerde dónde estaba hace un año. ¿Dónde estaba hace 2 años? ¿Cómo ha crecido en su relación con el Señor? Ese puede ser un ejercicio muy alentador para alguien que se siente abrumado por cualquier pecado que haya en su vida. Pero si está casado con un cónyuge iracundo, recuerda que la santificación es progresiva. Si falla, voy a compartir algunos de estos puntos para llegar a esto. El ministerio Peacemaker enseña cómo hacer una confesión ante aquellos a los que hemos herido. Hable con todos los involucrados. Entonces, si fue algo en público, tiene que ser una confesión pública. Si se enojó frente a sus hijos y pecó en contra de su cónyuge, los hijos tienen que estar involucrados. Ellos tienen que saber que usted se ha reconciliado, sin excusas. Nada de, no me hubiera enojado si no hubieras hecho
Evite las palabras sí, pero o quizás. Admite específicamente, yo pequé contra ti al... y diga por nombre cuál es el pecado. Fue pecado levantar mi puño contra ti. Fue pecado golpear esa pared en mi ira. Reconozca la herida. Debió ser muy vergonzoso para ti cuando te grité enfrente de los niños. Está tratando de ayudarle a la persona para que sepa que ha pensado en esto con suficiente profundidad para que sepa que usted habla en serio. Acepte las consecuencias. Me doy cuenta de que sentimos como si hubieran barreras entre nosotros y voy a esforzarme para derribar esas barreras. No quiero que haya barreras. Solo trata de ser realista. Acepte las consecuencias. Y esto es lo que estoy haciendo para cambiar. Muéstrele su plan de tentación. Esto es lo que estoy haciendo para cambiar. Por favor, ayúdame. Ore por mí. ¿Me perdonas? No diga lo siento, sino perdóname. ¿Me podrías perdonar? Porque cuando usted pide perdón, lo convierte en una transacción y la otra persona debe tomar una decisión para que pueda haber una reconciliación. Finalmente, dígale a Dios y a otras personas lo que puede hacer en el futuro. Nuevamente, esté alerta y para concluir un recordatorio, busque una disminución en la frecuencia, no perfección.